Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que le estén pasando bien, que descansen, pero también que estén trabajando. Bueno, un poco difícil con la carga que hay últimamente, pero bueno. Y bueno, lo que quiero que trabajemos hoy, que empecemos a trabajar en las tareas, la segunda tarea ya estamos. Va a tratar de dos temas. Uno es el regla de la cadena y las derivadas de orden superior, y la segunda parte va a ser el tema de derivadas implícitas. Entonces, lo que quiero mostrarle hoy es eh, realmente la utilidad y lo poderosa que es la regla de la cadena para que lo apliquen en los problemas que tienen planteados como ejercicios en su tarea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la definición formal y todo eso y la demostración la pueden encontrar en la sección 3.6 del libro. Sin embargo, más allá de la definición, lo que quiero que tengan claros es la utilidad que tiene esa regla de la cadena. Eh, si se dan cuenta, hasta el momento hemos podido resolver algunos tipos de derivadas relativamente sencillas, ¿no? Pero con unas reglas muy claras, ¿no? Para las funciones trigonométricas, para las potencias, los cocientes, ¿no? Vamos a las cosas más comunes. Sin embargo, las combinaciones de ellas a lo mejor no es tan sencillo y no es tan obvio. De eso se trata en la regla de la cadena. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí nosotros tenemos como ejemplos, centrémonos un momento en esta, ¿de acuerdo? Nosotros a lo mejor sabemos directamente, ok, si me pones una función raíz de x, bueno, pues yo sé cómo resolverla, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si dentro de la raíz, si x no es x, sino que es otra cosa, ¿no? Una combinación. Entonces, a lo mejor puedo resolverlo de afuera con la regla que conozco. O puedo resolver lo de adentro, pero la función combinada no tengo una regla específica. Y pues uno podría pensar, bueno, utilizo la definición, pero entonces tendría que utilizar la definición para cada uno de los casos diferentes. Pero tenemos una regla general, ¿de acuerdo? Y esa regla general para esas condiciones es esa regla de la cadena. Entonces, ¿qué nos dice? Nos habla de una función compuesta, de una composición. Una función cuya variable es otra función que depende de la variable x, y o z. Entonces, esa función, por así decirlo, tiene en su interior, hagan de cuenta que es como un hot dog, ¿no? El pan es nuestra función externa y la interna sería la salchicha, ¿no? Entonces la cuestión es cómo derivar un hot dog. Pues derivamos primero la parte de afuera, derivamos el pan, ¿no? Respecto a la salchicha, ¿no? Derivamos primero el pan y el producto de la derivada de la salchicha respecto a la variable. Entonces esa sería la derivada de la función. Entonces veamos cómo trabaja, ¿de acuerdo? Es nuestro primer ejemplo, está aquí, ¿no? Es el que les está mostrando. Entonces vamos a definir una función u, definámosla bien, una función u que depende de x, ¿de acuerdo? Entonces esa función u que depende de x voy a decir que es igual a la raíz de una función b, que también depende de x, ¿de acuerdo? Incluso vamos a quitar esa, aunque depende de x, depende no directamente, sino a través de b. Y vamos a ponerla como que depende de b, ¿de acuerdo? Pero sabemos que u depende de x. Muy bien. Ahora, ¿cómo es la función b? La función b de x es nuestra función interna, es decir, es de x cuadrado menos 3 por el coseno de x, ¿de acuerdo? Bien, estoy haciendo esto de esta manera, ¿no?
planteándolo tal cual como aparece en nuestra definición, pero solamente de forma ilustrativa. Ya ustedes, cuando tengan la práctica, la aplican directamente y también lo vamos a hacer de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo es la derivada de la función y respecto a x? Entonces, aplicamos nuestra regla de la cadena. Derivamos nuestra primera función u, ¿no? Que sería la parte de afuera, el cascarón, la raíz, ¿de acuerdo? Lo de adentro es b. Entonces derivamos el cascarón, el pan, la parte de la raíz. Entonces, bueno, aquí como paréntesis, u de b yo lo puedo escribir como u a la 1/2, ¿de acuerdo? Ese es b, ¿no? Muy bien. Entonces, la derivada de u respecto a b, ¿cómo sería? Pues bajamos el exponente, ¿no? Esto sería 1/2. Este es b, 1/2 de b. Y al exponente 1/2 le quitamos 1. Entonces va a quedar menos 1/2. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos la derivada de la parte exterior, de la función exterior. Es decir, de lo que es la raíz. ¿De acuerdo? Lo de adentro, fíjense que la función b, aunque cambió su exponente, sigue siendo la misma, sigue siendo b. Es decir, esta b es eso que está dentro de la raíz x cuadrado menos 3 coseno x. No ha cambiado y no lo vamos a cambiar en esta parte. ¿Dónde se va a cambiar? En la derivada interna. Entonces aquí, nuestro producto. Ahora sí, derivamos la función interna que sería b. Y sería la derivada respecto a x. Entonces vamos a hacer b' de x o db de x. Entonces esa función vamos a escribirla y sería entonces, esta es la derivada de aquí de x al cuadrado, sería 2x, pero le quitamos 1, queda exponente 1, menos 3, y la derivada del coseno es menos seno de x. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la derivada de y respecto a x sería igual a ¿qué? A 1/2. Ahora voy a cambiar este b de x ya por la expresión como tal y lo voy a colocar abajo, ¿de acuerdo? Entonces, como es a la menos 1/2, sería la raíz, ¿de acuerdo? Y lo colocamos abajo. Aquí vamos a borrar. Muy bien. Entonces sería la función b. La colocamos abajo, este es el a la 1/2, pero abajo, es decir, el menos 1/2. X cuadrado menos 3 coseno x. Muy bien, por. Ok, ahora resolvemos aquí menos y menos, nos va a dar más. O sea que esto aquí a ir junto al denominador, eso, esta b a la menos 1/2 lo mandamos abajo. Entonces aquí arriba va a quedar 1 por, y podemos borrar este 1 ya. No va a hacer nada en el cálculo. Va a ser 2x menos y menos más seno de x. ¿De acuerdo? Y esa va a ser nuestra derivada. Muy bien. Segundo ejemplo. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces, de todos modos, veamos lo siguiente. Muy bien, mi función u, o la función, perdón, la función b, o la función interna va a ser esta de aquí, 2x cuadrado menos 3x al cubo. Y la función u, o nuestro pan de nuestro hot dog, va a ser esta de acá. Sería lo que está afuera, ¿no? El exponente a la 5. Muy bien, entonces
¿Cómo sería g' de x? G' de x sería entonces nuestra du de b por db de x, ¿de acuerdo? G' de x es igual a la derivada de u respecto a b. Entonces derivamos de aquí, ese 5 pasa acá, ¿de acuerdo? B es, recordemos, la derivada, la interna, la función interna, la dejamos aquí quieta, ¿de acuerdo? Muy bien, esa la mantuvimos tal cual. Bueno, aquí agregamos 5 que no va, es un 3, ajá, y le quitamos 1 al exponente, ¿no? Sería 4. Bien, esa es du de b. Ahora calculamos db de x, es decir, la derivada de la función interna. Fíjense que ahora este exponente ya no lo trae, ¿de acuerdo? Eso tenía que ver aquí con esto. Bien, la derivada interna, ya nos olvidamos del pan y solamente nos vamos por la salchicha, que es lo que está aquí adentro, ¿de acuerdo? Dentro del paréntesis. Muy bien, entonces bajamos este exponente 2 a multiplicar al coeficiente que está afuera, sería un 4, ¿de acuerdo? 2 por 2, 4. 4x elevado a la que. Aquí le quitamos 1, entonces queda 2 menos 1, 1. Menos. Ahora, bajamos este exponente y multiplica el coeficiente. 3 por 3, 9. Aquí me queda un poco feo. 9. X elevado a la. Y 3 menos 1 sería 2. Entonces, 3 elevado a la 2. Bien. Y esa sería entonces nuestra derivada. Bueno, podríamos hacer el álgebra, ¿no? Para eso uno tendría que hacer la expansión aquí del binomio y luego multiplicar por estos dos términos, por este otro binomio, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a poner en eso y realmente no sería muy útil, sería un poco es un gasto de energía innecesario porque no nos lo pide, ¿verdad? Bien, una función especial es la función valor absoluto. Aquí nosotros la tenemos. Una forma de definirla algebraicamente sería como la raíz de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces es un valor que siempre va a salir positivo, ¿de acuerdo? Algo que es importante de tener en cuenta en cuanto a las derivadas o a la derivada de esa función es que la función valor absoluto es algo así, ¿de acuerdo? Bueno, esta me queda un poco fea, pero ya voy a intentar borrarla. Muy bien, para que quede lo más parecido a la otra rama. Muy bien, algo así. Tiene que ver con el valor en x igual a 0, ¿de acuerdo? Aquí, en x igual a 0, esa función no es derivable, ¿de acuerdo? Su derivada no existe porque no es una función suave. Entonces, aunque sea continua, en x igual a 0, no es derivable. O sea, podemos derivarla en cualquier otra parte menos ahí. Muy bien. Entonces, aplicamos esta definición. Y esto sería, fíjense, vamos a ponerlo así, ¿de acuerdo? Con exponente un medio. Para poder hacer la derivada de la potencia, ustedes pueden hacerlo de la manera que mejor les plazca, ¿no? Pueden utilizar la potencia, pueden utilizar según... Bueno, en ese caso no hay de otra, ¿no? Si fuera exponente negativo, aplicaría la del cociente. Pero bueno, aquí no. Entonces, ¿cómo es y'? Entonces, la derivada interna es x al cuadrado y la función externa sería raíz de x.
sería la raíz de lo que está de x al cuadrado, sería la raíz cuadrada. Entonces, como es un exponente un medio, bajamos el exponente, ¿de acuerdo? Ahora sí, mantenemos nuestra función, ¿de acuerdo? Nuestra función interna la mantenemos, x al cuadrado, y a la un medio le tenemos que quitar 1. Un medio menos 1 sería menos un medio, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte es nuestro du db, ¿de acuerdo? Este es nuestro du db, es decir, la derivada de la parte del par. Este es nuestro du db, ¿de acuerdo? Ahora sí, hacemos la derivada interna. La derivada interna es lo que está dentro de la raíz o dentro de este paréntesis. Sería 2x, ¿de acuerdo? Entonces, y esto sería entonces nuestra derivada interna de b de x. Muy bien. Entonces ya con eso claro, vamos a simplificar aquí este 2 y este 2. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tenemos el x arriba, ¿de acuerdo? Este x al cuadrado, exponente un medio, lo vamos a bajar. Entonces va a ser x al cuadrado, ¿de acuerdo? Exponente un medio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es? Por como nosotros definimos ese exponente o esa x al exponente x cuadrado al exponente un medio es el valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Por la definición. Fíjense, esto de aquí es nuestra raíz cuadrada de x al cuadrado y eso es el valor absoluto de x. Entonces cambiamos eso de ese denominador por el valor absoluto. Entonces lo que nos dice esta derivada es que la derivada del valor absoluto no es más que x sobre el valor absoluto, o sea que para valores la pendiente de esa derivada es menos 1 para los valores que son menores a 0, ¿no? Esa es la pendiente de la recta tangente, y la pendiente de la recta tangente va a ser positiva, más 1, para todos los valores que sean positivos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta derivada. ¿De acuerdo? Aquí, sin importar el valor que le metamos, de todos modos, digamos que sea para x igual a, ¿qué quiere? A 5, ¿no? Ese 5 positivo dividido el valor absoluto de 5, eso nos va a dar 1. Si por el contrario vemos en, ¿qué quiere? Menos 9, la pendiente de la recta tangente en x igual a menos 9, aquí va a ser menos 9 dividido 9 positivo, que sale después del valor absoluto, va a ser 9 dividido 9, 1, y con el menos va a ser menos 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, quisiera que viéramos los siguientes, tiene que ver con las derivadas de orden superior. Entonces vamos a hablar un poco de la notación también, es importante. Cuando nosotros tenemos una función, digamos, y igual a f de x, si queremos encontrar su primera derivada, podemos decir que eso es de f de x de esta manera. Hay diferentes formas de expresarlo y aquí normalmente en las derivadas de orden superior tendemos a utilizar la notación también de operador. Normalmente la derivada se escribe así, ¿no? Alargando un poco esta rayita, ¿no? Es como si fuera la diferencia entre el número y el denominador, que no es una fracción, pero más o menos como para hacerse una idea. Pero a veces podemos expresarlo en notación de operador, es decir, donde nuestra derivada se aplica sobre una función, ¿de acuerdo? A veces se pone el paréntesis o a veces no, yo suelo no ponerlo, ¿de acuerdo? Pero simplemente lo dejo un poco como aparte, ¿de acuerdo? Probablemente lo han notado, ¿no? Pero no es exactamente lo mismo aplicarlo, o sea, sí es lo mismo operativamente, pero la idea es diferente.
¿de acuerdo? La idea que está detrás de esto es que un operador es una cosa matemática que cuando se aplica sobre una función te da otra función. Bien, el operador derivada lo que hace es que cuando se aplica sobre una función te da una función diferente que es el resultado de la derivada. ¿Sí? Muy bien, otra forma de escribir esto sería así, aplicar el operador derivada sobre la función f. ¿De acuerdo? Es otra forma de verlo. También se lo pueden encontrar ustedes en la literatura. Muy bien, cuando aplicamos la derivada de una derivada a una derivada ya, es decir, la segunda derivada, viéndolo como operador, estaríamos haciendo algo así, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Se puede escribir también como así, de esta manera, ¿de acuerdo? Cuando no aplicamos esa notación, suele escribirse de esta manera. Pero es otra forma de notarlo. Muy bien. Para derivadas de orden superior, vamos, de orden 3, entonces una forma de escribirlo sería, no es un 2 sino un 3, ¿de acuerdo? X3. Muy bien, mucho cuidado, esto no es elevar al exponente, ¿de acuerdo? Esto no es un exponente. Mucho cuidado con eso, esto no es un exponente, esto tampoco, ¿de acuerdo? Nos dice cuántas derivadas estamos tomando, ¿de acuerdo? Entonces esto sería como equivalente a decir, ¿no?, de hacerlo, ¿sí? Esta de aquí es esta, ¿de acuerdo? O esta misma, ¿sí? Aquí de todos modos se los coloco, estas dos son iguales, de la misma cosa, y podemos verla como bueno, aquí ya en mi tableta se me está poniendo un poco espacio y por eso se me dificulta un poco escribirlo, pero bueno, es una D, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es un poco de la notación de cómo se escribe, cómo se lo pueden encontrar. Algunos libros utilizan, sobre todo en las que son derivadas respecto al tiempo, como de velocidad. No es una notación muy usual, pero por si se la encuentran, que sepan que, digamos, se hacen de y, de 2y respecto al tiempo, la segunda derivada. Para esa función sería punto, punto, ¿de acuerdo? Los puntos arriba. Y si esta es una función del tiempo. ¿De acuerdo? No es lo más usual, pero todavía se encuentra en algunos libros. ¿De acuerdo? Muy bien. El ejemplo que les quiero presentar es este. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar la tercera derivada. La primera sería, aquí no vamos a utilizar tal cual la notación más sencilla, sin irnos a complicar, esto es más que nada porque sepan que existe y que entiendan cuando se lo encuentren, ¿de acuerdo? Entiendan de qué les hablo. Entonces la primera derivada sería 3 coseno de 2t. Muy bien, la derivada externa sería el coseno. La derivada del coseno es el menos seno, ¿de acuerdo? Lo de adentro lo dejamos quieto. Y ahora sí, la derivada interna de 2t sería 2. Este 2 está multiplicando, de acuerdo, esto viene afuera. Que esto es menos 2 por 3, 6, seno de 2t. Ahora, la segunda derivada, entonces, hacemos exactamente lo mismo. La derivada externa sería, la derivada del seno es el coseno de 2t. Por la derivada interna que sería 2. O sea que esto es 6 por 2, 12, menos 12 coseno de 2t. Y la tercera derivada, entonces sería menos 12
Derivada externa sería del coseno. Derivada de coseno sería el menos seno de 2t. Y menos más. Por la derivada interna de 2t, que sería 2. Que esto sería 2 por 12, 24 seno de 2t. Muy bien, eso sería todo. El siguiente video sería un poco tratar el tema de las derivadas implícitas, ¿de acuerdo? Que también va a ser parte de su tarea. Muy bien, cualquier duda, por favor, escriban, pregunten en el foro, ahí vamos a estar en contacto, cualquier duda. Y si es necesario de pronto resolver dudas por Zoom, ¿no? Videoconferencia o eso, lo podemos estudiar, ver si se puede hacer o no. Pero de entrada, tratemos de utilizar el foro para las dudas. Y muy bien, estamos en contacto. Mucha suerte.